Hay un instante silencioso, casi invisible, en el que todo se ordena sin esfuerzo. No ocurre cuando empujas. No ocurre cuando fuerzas. Ocurre cuando algo dentro de ti deja de resistirse. En ese punto exacto, cuando sueltas la necesidad de llegar a otro lugar, cuando ya no intentas adelantarte a la vida, la realidad comienza a responder de una manera distinta. Bienvenidos y bienvenidas a Mente Cuántica Positiva. Tu espacio de consciencia, energía y expansión interior. En este viaje profundo descubrirás por qué la vida no se abre cuando persigues. Por qué el universo no responde a la urgencia, sino a la coherencia. Y cómo al cambiar tu estado interno, la sanación, la claridad, la abundancia y manifestación emergen como consecuencias naturales, y no como metas forzadas. Como he dicho en otras ocasiones, este no es un contenido para consumir con prisa. No está hecho para correr mientras escuchas. Es un espacio para detenerte, para escuchar con más presencia, y para permitir que algo dentro de ti se reorganice sin empujar, sin corregir, sin necesidad de llegar a ningún sitio más. Y desde esta pausa inicial, desde este primer gesto interno de aflojar, empieza a revelarse con más claridad el por qué hemos aprendido a buscar fuera lo que siempre ha pedido ser habitado dentro. Durante mucho tiempo, nos enseñaron que buscar es sinónimo de avanzar. Que insistir es señal de compromiso. Y que si no estamos haciendo algo, estamos perdiendo oportunidades valiosas. Desde pequeños, absorbimos la idea de que detenerse es peligroso. Que pausar es rendirse. Y que soltar equivale a conformarse. Y desde esa creencia profunda, casi inconsciente, nace la búsqueda constante. Buscamos respuestas para sentirnos seguros. Buscamos señales para confirmar que vamos por el camino correcto. Buscamos resultados para demostrar que nuestro esfuerzo vale la pena. Y buscamos validación externa para sostener una identidad que por dentro aún duda. La mente se acostumbra a ese movimiento continuo. Siempre un paso más adelante. Siempre algo por alcanzar. Y siempre sintiendo una sensación persistente de que todavía falta algo. Y en medio de ese movimiento constante, hay algo que rara vez se dice con claridad. Y cuando se dice, suele incomodar. El universo no se mueve al ritmo de la urgencia humana. No responde a la prisa. No acelera porque tú estés inquieto. El universo se mueve al ritmo de la coherencia. A ese pulso silencioso, donde pensamiento, emoción y cuerpo no se contradicen. A ese estado interno, donde no hay lucha entre lo que deseas y lo que sientes. Y a ese punto sutil, donde ya no empujas la realidad, sino que empiezas a sincronizarte con ella. Buscar no siempre se siente como ansiedad evidente. No siempre se manifiesta como estrés o desesperación. A veces, se disfraza de disciplina constante. De agendas llenas. De prácticas espirituales hechas con rigidez. Otras veces se viste de espiritualidad activa. De afirmaciones repetidas sin pausa. Y de visualizaciones cargadas de expectativa. Incluso puede adoptar la forma de pensamiento positivo forzado. De frases bonitas que intentan tapar un fondo de inquietud. De sonrisas internas que no terminan de relajarse del todo. Pero en el fondo, buscar es una vibración muy concreta. Muy reconocible cuando te permite sentirla sin justificarla. Es la sensación de que algo aún no está aquí. De que este momento no es suficiente. Y de que la vida necesita corregirse antes de poder ser habitada. Y esa señal, aunque no se exprese con palabras,
es extremadamente clara para el campo. Porque, más allá de las palabras y de las intenciones conscientes, lo que realmente se comunica, no es el deseo en sí, sino el estado desde el que ese deseo nace. El campo no escucha tus intenciones. Escucha tu estado. No responde a lo que dices que deseas. Responde a la sensación desde la que te relacionas con la realidad. Y cuando la sensación dominante es, todavía no, el eco que vuelve, tiene exactamente la misma forma. Porque en el fondo, más allá de las palabras y las intenciones conscientes, lo que realmente se comunica no es el deseo en sí, sino el estado desde el que ese deseo nace. La energía no responde a lo que deseas. Responde al estado desde el que deseas. No escucha la formulación de tus metas. Y no analiza tus intenciones racionales. Percibe la calidad interna, desde la que te relacionas, con aquello que anhelas. Cuando buscas sanar, muchas veces, lo haces desde una identidad que todavía se siente dañada. No porque estés equivocado, sino porque el dolor suele hablar más alto que la confianza. Y mientras esa identidad permanece activa, el cuerpo sigue recibiendo el mismo mensaje, una y otra vez, de forma silenciosa. Algo en mí necesita ser arreglado. Cuando buscas abundancia, con frecuencia estás reforzando la sensación de escasez. No lo haces de forma deliberada, sino porque la atención se posa una y otra vez en lo que falta. En lo que aún no llega. En la comparación silenciosa con otras realidades que parecen más completas, más estables y más seguras. Y cuando buscas amor, puede que sin darte cuenta, estés recordándole al campo que te sientes incompleto. Que necesitas que algo externo venga a llenarte. Y que este momento, tal como es, no alcanza. El universo no juzga ninguno de estos movimientos. No los considera errores. No los penaliza. No castiga y no premia. Solo refleja. Refleja, con una precisión profunda, el estado desde el que vibras. No como un espejo superficial, sino como un campo sensible, que responde a la coherencia o a la contradicción interna. La física cuántica nos recuerda que no somos observadores pasivos de la realidad. No estamos mirando un mundo separado de nosotros. Somos campos, en interacción constante con otros campos. Tu mente es un campo. Tu cuerpo es un campo. Tus emociones son campos en movimiento. Y todos están dialogando, todo el tiempo, con el entorno que habitas, aunque no seas consciente de ello. Cada emoción sostenida en el tiempo, deja una huella energética. Cada pensamiento que repites, crea un patrón reconocible. Y cada expectativa no resuelta, mantiene una tensión sutil en el sistema. Nada de eso es neutro. Y nada de eso pasa desapercibido. Todo modula la información que emites. Todo participa en la señal que envías al campo. Y cuando esa información deja de estar fragmentada, cuando ya no envías mensajes opuestos al mismo tiempo, el primer lugar donde el cambio se hace visible, no es la realidad externa, sino el propio cuerpo. No es magia. No es azar, y no es castigo ni recompensa. Es coherencia. Cuando lo que piensas, lo que sientes, y lo que haces empiezan a alinearse, la señal se vuelve clara. Y cuando la señal es clara, la respuesta se ordena. Tal vez por eso, cuando intentas comprender este proceso solo con la mente, algo siempre se escapa. Hay conceptos que parecen claros, pero no terminan de asentarse. En cambio, cuando lo sientes en el cuerpo, cuando permites que la experiencia se encarne, todo empieza a encajar de otra manera.
Imagina que estás en el agua. No en una piscina tranquila, sino en un espacio amplio, abierto, donde no ves el fondo con claridad. Al principio, intentas mantenerte a flote usando la fuerza. Mueves brazos y piernas con rapidez. Tu respiración se acelera, y el cuerpo entra en alerta. Cuanto más te agitas, más rígido te vuelves. Y cuanto más rígido está el cuerpo, menos confía. El esfuerzo aumenta, pero la sensación de seguridad no llega. Cada movimiento nace del miedo a hundirte. Y ese mismo miedo hace que te canses antes y que pierdas energía sin sentirte más a salvo. Ahora imagina que en medio de ese movimiento constante, algo se afloja. No porque te rindas, sino porque escuchas al cuerpo. Dejas de luchar contra el agua. Permites que la respiración se haga más lenta. También relajas los músculos, que ya no necesitan sostener nada. Y entonces ocurre algo casi inmediato. El agua, que antes parecía un enemigo, empieza a sostenerte. No porque haya cambiado, sino porque tú has cambiado tu relación con ella. El cuerpo flota cuando deja de resistirse. La manifestación funciona de la misma manera. No responde a la fuerza con la que intentas controlar la realidad. No se activa porque insistas más. Y no se abre porque empujes desde la tensión. La manifestación responde al permiso. A ese gesto interno de confiar en que no necesitas luchar contra el proceso. A ese momento en el que dejas de hacer de más. Y a esa decisión silenciosa de permitir que la vida también haga su parte. Buscar es agitarse. Es moverse desde el miedo a no llegar. Es contraer el cuerpo y la mente para sostener una sensación de control. Sin embargo, permitir es flotar. Es confiar en que hay algo más grande sosteniéndote. Es relajarte lo suficiente como para recibir apoyo. Y en ese cambio sutil, pero profundo, todo comienza a reorganizarse. Y desde ese punto de permiso, muchas de las cosas que antes parecían esfuerzo, empiezan a mostrarse con otra textura. Cuando dejas de buscar, el cuerpo lo sabe antes que la mente. No hace falta pensarlo, y no hace falta explicarlo. El cuerpo responde de inmediato, sin pedir permiso a la lógica. Los hombros, que llevaban tiempo sosteniendo una carga invisible, descienden poco a poco. La mandíbula se afloja. La respiración, que antes era corta y contenida, empieza a profundizarse por sí sola. No es un acto consciente, ni es una técnica aplicada. Es una respuesta natural a la ausencia de presión. El ritmo interno se regula. El pulso se estabiliza. El sistema deja de estar en modo vigilancia constante. Esto no es simbólico. Tampoco es una metáfora bonita. Es biología. Un sistema nervioso en calma envía señales completamente distintas al campo energético que uno que vive en alerta. Cuando el cuerpo deja de interpretar el entorno como una amenaza, la energía que emite cambia de calidad. Se vuelve más estable, más clara y menos reactiva. Desde la alerta, todo se vive como urgencia. Cada deseo se transforma en necesidad. Y cada obstáculo se siente como un peligro potencial. Pero desde la calma, el cuerpo se siente a salvo. Y un cuerpo que se siente a salvo no necesita forzar. No necesita anticipar y no necesita defenderse. Un cuerpo que se siente a salvo es un cuerpo que puede crear. La mayoría de las personas intenta manifestar desde la supervivencia. Desde un estado interno,
donde siempre falta tiempo, faltan recursos y faltan garantías. Desde una tensión silenciosa, que se ha vuelto tan habitual, que ya ni siquiera se reconoce como tensión. Desde ahí, todo se convierte en esfuerzo. Incluso lo espiritual, se vive como una tarea más. Incluso el descanso, se llena de culpa, como si detenerse fuera peligroso. Pero la creación auténtica, no nace desde la supervivencia. Nace desde la regulación. Desde ese punto, donde el cuerpo entiende, que no está siendo perseguido por la vida. Desde ese espacio interno, donde no hay que demostrar nada, para merecer. Y cuando ese estado se instala, la energía deja de dispersarse. La intención se vuelve clara. Y la realidad empieza a responder, con más fluidez. Y desde esa fluidez, la meditación deja de ser algo que haces para conseguir, y empieza a mostrarse, como un espacio donde esa coherencia se cultiva. La meditación no es una técnica para conseguir algo. No es un método para forzar resultados. Y no es una herramienta para acelerar procesos. La meditación es un acto de alineación. Es el momento en el que dejas de empujar la mente hacia un objetivo y permites que el sistema completo se reorganice por sí mismo. No se trata de vaciar la mente, ni de controlar los pensamientos, sino de dejar de perseguirlos. Cuando meditas desde la búsqueda, la práctica se vuelve tensa. Hay expectativa. Hay evaluación constante. Y hay una sensación silenciosa de «esto debería estar pasando ya». Y esa presión, aunque sea sutil, mantiene al sistema en esfuerzo. Pero cuando meditas desde la presencia, algo se afloja de forma natural. La respiración encuentra su propio ritmo. El cuerpo deja de pedir instrucciones. Y la mente se siente menos obligada a producir resultados. En ese estado, la alineación ocurre sin esfuerzo. La visualización tampoco es imaginar desde la falta. No es crear escenas mentales para compensar lo que aún no está. Y no es proyectar deseos desde la carencia. La visualización auténtica es recordar desde la coherencia. Es permitir que el cuerpo sienta una posibilidad sin necesidad de justificarla. Es habitar una sensación interna, antes de que exista una forma externa. Cuando visualizas desde la calma, no estás pidiendo. Estás afinando. Y el campo responde con mayor precisión a una señal afinada que a un deseo cargado de tensión. El pensamiento positivo, por su parte, no funciona cuando es una máscara. No funciona cuando intenta tapar miedo, duda o cansancio. Y tampoco funciona cuando se usa para negar lo que realmente se siente. Funciona cuando nace de un estado regulado. De un lugar interno, donde la emoción no está siendo reprimida ni forzada a cambiar. Desde ahí, el pensamiento positivo no es una consigna. Es una consecuencia natural. Y ese estado no se alcanza buscando más técnicas, ni acumulando prácticas, ni corrigiendo cada pensamiento como si fuera un error. Aparece cuando dejas de buscar. Cuando permites que el sistema descanse. Cuando confías en que la alineación no necesita ser empujada. Y cuando recuerdas, poco a poco, que el silencio también crea. Si esta energía está resonando contigo, si sientes que estas palabras no se quedan en la superficie y alcanzan un lugar más profundo, quizá este espacio esté acompañando un proceso que ya estaba ocurriendo dentro de ti, incluso antes de llegar aquí. Y si crees que este espacio te está ayudando, suscríbete para poder seguir este camino juntas. No hay prisa. No hay exigencia.
Y no hay nada que demostrar. Solo es presencia compartida. Sigamos. Buscar implica tiempo futuro. Y el futuro, energéticamente, es inestable. No porque no exista, sino porque aún no tiene forma. Es una proyección mental sostenida por expectativa, por deseo y muchas veces, por miedo. Cuando vives orientado al cuando lo consiga, tu atención abandona el único lugar donde algo puede crearse. Y ese lugar es el ahora. El universo responde al ahora. No al mañana imaginado. No al resultado anticipado. Y no a la versión futura de ti mismo. Responde al estado que estás habitando en este instante. Cuando tu atención se ancla de forma constante en cuando lo consiga, tu energía nunca termina de posarse en el presente. Siempre está un poco adelantada, y siempre está esperando. Y una energía que espera, no se asienta. Se dispersa. El presente, en cambio, es estable. Es el único punto donde pensamiento, emoción y cuerpo pueden coincidir al mismo tiempo. Y esa coincidencia es lo que genera impacto en el campo. Por eso, tantas personas repiten afirmaciones durante años sin obtener resultados visibles. No porque las palabras estén mal formuladas, ni porque el mensaje sea incorrecto, sino porque esas afirmaciones están sostenidas desde una identidad que aún no se siente merecedora. Desde una parte interna que repite frases positivas mientras, por debajo, duda. Mientras espera pruebas. Y mientras se protege de una posible decepción. El campo cuántico no se impresiona con palabras bonitas. No responde al optimismo forzado. Y tampoco reacciona ante declaraciones vacías de presencia. Responde a la congruencia. A la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes, y lo que tu cuerpo expresa. Cuando el pensamiento dice una cosa, la emoción siente otra, y el cuerpo se mantiene en tensión, la señal es confusa. Pero cuando esas tres capas empiezan a alinearse, aunque sea de forma gradual, la señal se vuelve clara. Y cuando la señal es clara, la realidad comienza a moverse con una fluidez que parece milagrosa. Las puertas se abren con menos fricción. Las decisiones se simplifican. Y las coincidencias aparecen con mayor naturalidad. Pero no es milagro. No es suerte. Y no es intervención externa. Es resonancia. Es el campo respondiendo a un estado interno que, por fin, deja de contradecirse. Esta comprensión no es nueva. Ha sido expresada de distintas formas a lo largo del tiempo, siempre apuntando al mismo lugar interior. Neville Goddard enseñaba que no atraemos lo que deseamos, sino aquello que asumimos como real en nuestro estado interior. No hablaba del deseo como un anhelo mental pasajero, sino de identidad. De la posición interna, desde la que una persona se vive a sí misma. No se refería al pensamiento superficial, que formula frases positivas, sino a la sensación profunda, silenciosa y constante de ya estar ahí. Esa sensación no necesita ser repetida. No necesita ser defendida. Y no necesita ser demostrada. Se nota en la forma en que habitas el presente. Se nota en cómo respiras. En cómo tomas decisiones. Y también en cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Cuando asumes un estado como real, dejas de vigilar si está funcionando. Dejas de comprobar señales. Y dejas de necesitar confirmación externa constante. Buscar, en cambio, es afirmar que aún no estás ahí,
Es emitir la señal de que algo falta. Es relacionarte con el deseo, como algo separado de ti. Pero habitar es distinto. Habitar es vivir desde dentro de la experiencia. Es permitir que el cuerpo, la emoción y la mente se comporten como si ese estado ya fuera natural. Y cuando ese estado se vuelve natural, la coherencia aparece. No con esfuerzo, sino como una consecuencia. Desde ahí, el campo ya no recibe una petición. Recibe una frecuencia. Y la respuesta comienza a ordenarse en torno a ella. Y cuando esta idea deja de ser solo entendida, y empieza a ser vivida, algo se asienta sin necesidad de esfuerzo. Llega una comprensión silenciosa. Comprendes que no necesitas pensar todo el tiempo en lo que deseas, ni vigilarlo para que exista. Ese pensamiento constante no es enfoque, es interferencia. Es la mente intentando controlar desde el miedo. Pero el deseo auténtico no grita ni persigue resultados. Se asienta, y se vuelve una certeza tranquila, que no necesita estar en primer plano para seguir presente. Cuando un deseo se integra de verdad en tu campo, deja de ser una obsesión mental, y se convierte en una sensación tranquila de posibilidad, y en una confianza suave, que no depende de pruebas inmediatas. Desde ahí, la relación con la realidad cambia. Ya no buscas confirmación constante, ni interpretas cada obstáculo como un rechazo. Y desde ese estado más amplio, la realidad empieza a responder. Las oportunidades se reconocen con más facilidad. Las decisiones se toman con menos ruido interno. Y los encuentros llegan sin ser forzados. No porque pienses más en lo que deseas, sino porque has dejado de interferir con ello. Permite que esta parte no sea solo escuchada, sino sentida. No la analices, déjala atravesarte con calma. Observa la cantidad de energía que has invertido en intentar que las cosas lleguen. Y ahora, sin forzar nada, permite que esa búsqueda descanse. No se trata de rendirte ni de renunciar a tus deseos. Solo deja de empujarlos. Siente lo que ocurre en tu cuerpo cuando no hay prisa, ni una exigencia interna marcando el ritmo. Tal vez aparezca alivio y silencio. Tal vez nada especial. Tranquilo, todo está bien. Porque cuando la urgencia se retira, aparece algo esencial, la presencia. Presencia en tu cuerpo. Presencia en tu respiración, y presencia en este instante. Y la presencia no es pasiva, es el estado creativo más profundo que existe. Desde ahí no pides respuestas. Desde ahí, estás disponible para recibirlas. Y cuando estás disponible, la vida responde, sin necesidad de ser forzada. Pero tú, no estabas bloqueando la manifestación, y no estabas fallando. Estabas interfiriendo por exceso de intento, y por haber confundido atención con presión. Durante mucho tiempo creíste que si algo no llegaba, era porque no estabas haciendo lo suficiente. Y esa creencia mantenía el sistema en tensión constante. Al darte cuenta, la interferencia comienza a disolverse, porque dejas de hacer de más, y dejas de empujar lo que ya estaba en marcha. Y en ese gesto, la energía se reordena, porque retiras lo que estorbaba. Neville Goddard lo expresaba con claridad: no se trata de imaginar más fuerte, sino de dejar de imaginar desde la carencia. Mientras imaginas desde la falta, sigues afirmando que lo que deseas está lejos. Sin embargo, cuando habitas un estado, no lo persigues, lo expresas. Y habitar un estado es permitir que se vuelva natural, no porque ya haya pruebas externas, sino porque internamente deja de sentirse extraño. Cuando eso ocurre, el campo no recibe una petición,
recibe una frecuencia coherente. Y desde ahí, la respuesta se ordena, sin necesidad de ser forzada. Ahora, con esta comprensión integrada, no como teoría, sino como experiencia, este viaje finaliza por hoy, de forma suave y tranquila. Si este recorrido te ha traído claridad, alivio o expansión, no necesitas explicarlo. Hay comprensiones que solo piden ser reconocidas. Puedes expresar esa resonancia en los comentarios o guardarla en silencio, dejando que se asiente a su ritmo. Este espacio crece cuando la consciencia se comparte de forma natural, desde la presencia y no desde la prisa. Gracias por quedarte hasta aquí y por escuchar con honestidad. Eso ya es un acto profundo de coherencia. Y antes de cerrar, recuerda esto. El universo no responde al esfuerzo ni a la urgencia, sino a la energía que emites, cuando estás en paz contigo, cuando dejas de empujar la vida y cuando empiezas a habitarla. Porque cuando dejas de buscar, ocurre algo silencioso pero decisivo. Te conviertes en el lugar al que todo llega, no porque lo fuerces, sino porque estás disponible para recibir.